Tenemos a José Carlos Díez, muchas gracias por estar aquí, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Vamos a ver si conseguimos hacer un repaso, José Carlos. Lo primero empiezo con ese gracias por acompañarnos. Un placer y un fantástico programa. Bueno, vamos a por ello. Oye, José Carlos, más que tu capacidad de análisis macro, hoy quiero tirar de tu experiencia como analista y como asesor de inversión, que tienes un largo recorrido. ¿Dónde nos encontramos? Empiezo por algo muy general. ¿Qué se nos avecina? Que además de la volatilidad y la incertidumbre, que son dos variables que nos estamos empezando a acostumbrar, ¿a qué nos enfrentamos en los próximos 6 meses? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que el primer cambio, el que ya se nos había olvidado, es que ha vuelto la inflación, ¿no? Parece que es más estructural de lo que pensábamos el verano pasado y sobre todo en materias primas y especialmente en energía y en alimentos, que se está concentrando especialmente, y eso tiene consecuencias, ya lo estamos viendo, sobre las políticas monetarias y los bancos centrales, y vamos a ir a una normalización de los precios relativos de los activos, ¿no? Ha estado todo muy distorsionado por las compras de deuda de los bancos centrales y vamos a ver, ¿no? Las bolsas estaban muy infladas y han ajustado muy fuerte, sobre todo la tecnología en Estados Unidos, y vamos a ver dónde se quedan los bonos y los tipos, que es la incertidumbre ahora. ¿Cómo crees que va a hacer reaccionar a los bonos? ¿Qué variable crees que le afecta ahora mismo más? ¿Cómo reaccione el Banco Central Europeo después de un mensaje un poco concreto, diría yo, que dio ayer la FED? Si dejo algunos titulares, que parece que va acelerando. Pero, ¿por qué se va a ver más afectada? ¿Por la política monetaria que adopte tanto la FED como el Banco Central Europeo? ¿O por cómo se desarrollen en las próximas semanas los movimientos que haga Rusia respecto a Ucrania? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, las dos cosas, ¿no? Lo de Ucrania, digamos, es una incertidumbre no asegurable o sea, no medible, ¿no? O sea, estamos ante una crisis territorial geopolítica donde los inversores y los mercados no se mueven bien, ¿no? Y nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar Putin, que es como un electrón y muy impredecible. La otra parte es más predecible. El problema es que estamos en un escenario desconocido de la naturaleza, ¿no? Nunca habíamos llevado la política monetaria al nivel que se llevó el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo retirar eso? Pues es lógico que genere cierta inquietud. De momento los inversores no están muy nerviosos, especialmente en los bonos, ¿no? Que es donde puede haber más lío. Por tranquilizar un poquito, también es verdad que es un brote de inflación bastante intenso, pero también pilla a los bancos centrales con más capacidad que nunca y más herramientas que nunca para pararlo, ¿no? El tema es si te pasas en la frenada subiendo el freno de mano y el coche derrapa, que es uno de los temores, ¿no? Especialmente en los mercados, y si eso lleva a un episodio de inestabilidad. Yo creo que la Reserva Federal no lo va a permitir, sabe que eso puede activar otra serie de cosas y en eso están, ¿no? Cómo vas quitando los estímulos para parar la inflación sin provocar mucha volatilidad en los mercados. Es un poco el escenario. Una pregunta que te hago, que es un punto de sensibilidad habitual en nuestros oyentes, que son los tipos de interés referido a ellos mismos, al crédito hipotecario, al crédito al consumo. Efectivamente, parece que se empiezan a dar muchas circunstancias para que empiecen a subir los tipos, pero van más referidos al bono, a la financiación de los países, del Banco Central Europeo, etcétera. ¿Crees que a continuación irán detrás la subida de tipos respecto a créditos hipotecarios? Porque parece que, por ponerte un ejemplo, las hipotecas a tipo fijo a 20 o 30 años, los bancos siguen con el compromiso de poder ofrecerlas a unos precios muy competitivos, es decir, al 1, el 1,5% a 30 años vista. ¿Crees que esto tiene cierta lógica o es que juegan otra partida o cómo lo ves tú? Bueno, yo creo tanto en las de tipo variable, que sobre todo las que se hicieron anteriormente antes de 3 años, que empezaron las de tipo fijo con más intensidad, están muy vinculadas al Euribor y están muy vinculadas directamente a lo que haga el Banco Central, ¿no? Ahora mismo los tipos del BCE no son cero, son negativos. La facilidad de depósitos está al menos 0,50 y eso mantiene el Euribor a un año en torno al menos 0,30. Si eso cambia y el BCE, que es muy probable, quita ese tipo negativo y supongamos
estoy siendo prudente, que lo lleve a cero, no que hablemos de subidas de tipos de interés. Eso tiene que tener un impacto inmediato en las hipotecas de todos los tipos variables del Euribor, de eso, ¿no? De medio punto, de 50 puntos básicos. Y luego los tipos fijos, es verdad que hay una guerra hipotecaria, ¿no? Que estamos todo el día criticando a la banca, pero vamos, Europa y España tienen los tipos bancarios más bajos del planeta. En Estados Unidos los tipos hipotecarios no están tan bajos en el dólar, en Europa sí, y en ese sentido está tardando en reaccionar, pero si sube la curva, el Euribor, o sea, la curva del swap, ¿no? Donde los bancos pueden intercambiar a tipo fijo y a tipo variable, que es el tipo Euribor de referencia a 30 años, ya está a 0,50. Entonces, no tiene mucho sentido que des una hipoteca a 0,80 cuando hay riesgo de crédito, de gestión, de papeles, operativa. Pues hombre, le prestas a otro banco a 0,50 y te quitas del lío, ¿no? Haces una anotación contable. Entonces, lo normal es que veamos subidas de tipos también en las hipotecas a tipo fijo a lo largo del año, y va a depender mucho de lo que haga el Banco Central y cómo la curva coja pendiente. Lo normal, lo que pasa en Europa, la inflación es más de energía y todavía no se está contagiando, es una economía enferma, no crece, tiene un problema demográfico muy grave, Japón está en deflación, o sea, ni siquiera. Entonces, aquí tenemos un shock exclusivo en la energía y que se contagia y puede provocar, pero no estamos en el caso de Estados Unidos, donde los salarios ya están disparados y la tasa de paro está al 4%, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo normal es que con inflación las curvas de tipo cojan pendiente. O sea, que los tipos de largo plazo suban más que los de corto plazo. Entonces, la gente que esté a tipo variable en Euribor a un año debería tener menos impacto. Los que están a tipo fijo, ya fijos, no hay ningún problema. La curva debería coger un poco de tensión y reflejar más tensión en los tipos a 30 años a tipo fijo. Interesante. Voy a poner el foco en otro colectivo que también nos oye, como son los autónomos, emprendedores y empresarios. Tienen que estar muy atentos a las perspectivas de crecimiento que tenemos en esta esperada y ansiada recuperación tras la llegada de fondos europeos que irán llegando. Vemos las previsiones relativamente recientes que hacía de crecimiento para España el Fondo Monetario Internacional, rondan el 5,8, las van modificando, incluso un poquito más optimistas Banco de España y todavía mucho más optimistas el Gobierno que tira para arriba, ¿no? Sería interesante saber con qué pueden contar, es decir, al final los empresarios y los autónomos que nos siguen van a depender mucho de sí mismos, pero esto es como tener una brisa a favor o una brisa en contra, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Seguirán minorándose las perspectivas de crecimiento para este año 2022? ¿Dónde nos podemos agarrar para dibujar una línea con algo de certeza? Bueno, en el caso de España, la verdad es que sorprendentemente el segundo semestre del año pasado fue de una recuperación muy intensa, porque el primer semestre fue muy complicado, ¿no? Entre las nuevas olas, lo de la Filomena, que afectó bastante también. Prácticamente desde el mes de febrero del año pasado es una recuperación intensa, y desde el mes de julio muy intensa, ¿no? Hemos conocido la encuesta de población activa que ha salido hoy jueves. Se ha creado el doble de empleo en el cuarto trimestre que lo que se creó en el cuarto trimestre del 19, antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, se están reduciendo los ERTEs, o sea que la economía se comportó mejor de lo previsto. Seguramente el Fondo Monetario, que no ha cambiado sus sendas, solo ha actualizado, cuando revise las previsiones de la primavera, pues las mantendrá o puede haber revisiones al alza. O sea que es un año de fuerte crecimiento, ¿no? Los datos que a mí me gustan más que los de PIB de la agencia tributaria de ventas de IVA de las empresas, de los autónomos que declaran todos los trimestres y las grandes empresas día a día, están dando un crecimiento en el mes de diciembre de un 25% más de ventas que en diciembre del 19. O sea que estamos en una situación. Por eso hay inflación en el mundo. O sea, en el mundo hay un brote de inflación porque la demanda y la recuperación ha sido más intensa de lo previsto y de lo que la oferta y la producción puede acaparar, ¿no? Entonces, eso es lo que genera tensión. Yo creo que es un año razonablemente bueno de crecimiento, con dos nubarrones que hay que vigilar. Uno, el que hemos comentado de los bancos centrales y de inestabilidad financiera. España es un país altamente endeudado, ¿no? Tanto público como privado. La deuda pública ahora es muy alta, en Italia también. Si eso empieza a generar tensión, pues como vimos en 2010, 2012, eso puede generar problemas a nuestros autónomos y nuestras pymes. Y dos, de momento no, de momento los tipos de la deuda están en negativo, el 2 años está a menos 0,50, o sea, no hay ningún temor a
a corto plazo. Y dos, bueno, evidentemente el tema de Rusia, no tanto de Ucrania, no tanto por el impacto directo en España, que se podría resolver, sino porque afectaría muy fuerte a la economía alemana, que es prácticamente un tercio del PIB europeo, nuestro principal cliente de exportación con Francia. Claro, si cortan el gas a la industria alemana y no se pueden producir Volkswagen, pues los perfiles de aluminio de Volkswagen se producen en Arganda del Rey, al lado de Madrid. Entonces, la fábrica de Arganda cierra, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos focos ahora son los que están más poniendo incertidumbre, pero si eso no pasa, pues tendríamos un año de fuerte crecimiento. José Carlos, has sobrevolado una variable muy interesante, como es la del tema del empleo, la EPA que está saliendo. Creo que estamos teniendo ahí sí unos índices, yo creo que mejores de lo que podíamos esperar a estas fechas de recuperación de empleo. Estamos ya en cifras incluso prepandémicas con respecto a la contratación. Todavía en nuestro caso de España, con una tasa de desempleo inaceptable, muy por encima de la media europea, que ronda el 10%, pero sí es esperanzador, pienso. Es decir, la clave para que podamos ir reduciendo esa desbocada deuda pública que tenemos, la clave para que siga funcionando la rueda es tener unas tasas de empleo todo lo aceptable que podamos. Y los datos no son malos. No sé si es porque ha funcionado perfectamente el mecanismo de los ERTEs, no sé si porque efectivamente el último semestre, como bien decías, ha sido algo más positivo de lo que podíamos imaginar. Pero ¿cuál es tu valoración acerca de los datos de empleo y previsiones? Bueno, primero, quitar un poco de ruido, porque tendemos a politizarlo todo, ¿no? Los políticos no crean empleo, ¿no? O sea, son las empresas y especialmente las pymes y los autónomos los que crean empleo, ¿no? Por lo tanto, el mérito es de las empresas y todo lo que hemos contado, que ha sido un dato muy positivo en el segundo semestre, es porque las empresas tienen buenas expectativas. No hay que hacerles encuestas. Si tú contratas a alguien es porque las ventas te van bien y piensas que te van a ir bien un periodo prolongado, ¿no? No tienes que pagar la cotización a la Seguridad Social. O sea que ese dato es muy positivo, ¿no? La parte del paro, evidentemente, sigue muy alta. Yo creo que España siempre le ha pasado en las recuperaciones, es una economía muy agradecida, que cuando tiene condiciones de estabilidad tiene alto potencial de creación de empleo, pero siempre desde el año 60, no, o sea, antes de la democracia. ¿Cuál es el problema? Uno, lo que he comentado de la parte del endeudamiento y la deuda, que ha estado, digamos, esta recuperación está un poco dopada por el Banco Central, ¿no? Ha favorecido que no haya una depresión económica, ha permitido que los gobiernos den los ERTES, ¿no? Porque han emitido mucha deuda pública, se ha hecho frente al gasto sanitario que ha crecido de manera desproporcionada, se han pagado las vacunas, o sea, todo eso ha funcionado muy bien, ¿no? Y lo que parecía que iba a ser una crisis de tasa de paro desproporcionada, nosotros tenemos una cátedra de un observatorio de realidad financiera en la Universidad de Alcalá, que lo dirijo yo, dimos una previsión que la tasa de paro podría haber subido al 25%. No subió por los ERTES, ¿no? Y han funcionado, ya se han normalizado, salvo en el sector turístico. Yo creo que eso es positivo. El problema de España no es tanto de potencial de creación de empleo, es que luego cuando llega la crisis lo destruye con la misma intensidad. Entonces, y dos, la calidad del empleo que creamos y los salarios que podemos pagar. Yo creo que ese debe ser el debate y en eso no estamos bien, ¿no? O sea, cuando tú miras la economía española en promedio, estamos al mismo nivel de empleo que en el año 2007, por lo tanto, yo sé que es un logro ¿no? y políticamente se puede vender, pero son 15 años perdidos, ¿eh? Y en el año 2007 tampoco era referente porque había una burbuja, entonces no podías producir tantas casas para volver a ese sitio, ¿no? Y dos, ha habido un deterioro de los salarios importantes que está asociado a la productividad y al tipo de empresas y de inversiones que hacemos, ¿no? Entonces, hay un cambio tecnológico sin precedentes y las empresas españolas no se han adaptado bien, sobre todo a la parte de la digitalización. Nos fue bien la globalización, en contra de la percepción. España es un país que antes de la globalización estaba muy atrasado y la globalización le trajo deslocalización industrial de Francia y Alemania, o sea que nos benefició la globalización, y en los años 80 y 90, pero el cambio digital no nos ha ido bien, nuestras empresas no se han adaptado bien, la administración tampoco. Y ese va a ser el reto de los fondos europeos, ¿no? Si aprovechamos estos fondos en los próximos 3-5 años para subirnos a esa ola, que todavía hay tiempo,
y aprovechamos que los fondos también lo dan, ¿no? Todo el cambio de la transición energética, el sol, que es la gran fuente primaria de energía ahora, que tenemos más que nuestros socios, o sea que todo nos va a favor, ¿no? Si aprovechamos los fondos europeos y la revolución energética solar, yo creo que España tiene un alto potencial en los próximos 10 años. Si no, pues evidentemente nos tendremos que conformar con salarios bajos. Bueno, me queda un último bloque que para nosotros es muy interesante y muchas veces lo dejamos para el final, que es, bueno, pues el ahorrador, el inversor tradicional de toda la vida, que hace unas cuantas décadas podía tener el dinero al 8, al 10% en el banco y esto se ha acabado, ¿no? Tienen que salir de la guarida y tienen que ver cómo luchar con esa depreciación de sus ahorros que tienen. ¿Qué tienen a su alcance? Bueno, pues tienen la bolsa, que está ahí para algunos, para tener una pequeña cartera. Siempre hay que medir rentabilidad, riesgo, disponibilidad. Son variables que tienen que acostumbrarse a utilizar. Tenemos la bolsa, que la tenemos ubicada, ahora hablaremos de ella. Tenemos el mercado inmobiliario. Tenemos una sorpresa que ha ocurrido de 2 semanas para aquí con aquellos que se han atrevido con el tema de bitcoins y criptomonedas, que es para más valientes, pero que el bajón que ha pegado. Y tenemos algunas otras opciones y hay cierta desorientación. Es decir, estamos ante una subida de precios brutal que parece que va a ser, como decíamos, estructural y duradera, o por lo menos más de lo que se preveía. ¿Qué puede hacer quien tenga unos pequeños ahorros en el banco? ¿Cómo puede colocar y obtener algo de rentabilidad? Ya no digo ganar, no sé si no perder, pero ¿hacia dónde puede dirigirse ese público en general, ese ahorrador, esas familias que sin ser expertas en el ámbito de inversión, cómo pueden dar ese pasito para luchar contra la depreciación de sus ahorros? Sí, tú has vivido en un mundo cómodo para el ahorrador porque éramos un país inestable antes de entrar en el euro, con una moneda que generaba mucha desconfianza en el exterior. No teníamos acceso a la financiación internacional, ¿no? Salvo el Tesoro y el Gobierno, había muy pocas emisiones y eso lo que provocaba es que los tipos de la deuda pública fueran muy altos y sistemáticamente por encima de la inflación. Entonces tú metías el dinero en deuda pública y lo ibas renovando, o los fondos de pensiones invertían allí y era un mundo muy cómodo para invertir, ¿no? Primero la crisis del 2008 acabó con ese mundo y luego la crisis del 20 todavía más, hemos ido a tipos negativos. Entonces, claro, es una aberración invertir en deuda pública a tipos negativos, o sea, va en contra de la racionalidad financiera. Entonces, no metas ni un euro en deuda pública, ¿no? El depósito, que está a tipo cero, te protege y lleva garantía pública. Es lo mismo comprar un depósito en un banco que un bono del Tesoro, ¿no? Y el depósito está al cero y el bono a 1 año, a 2 años está al menos 0,50, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? O sea, 0 euros a la deuda pública, ¿no? Cada vez que te ofrezcan un fondo de inversión de deuda pública, echa a correr, ¿no? Y desconfía del que te lo ofrece porque o no entiende de finanzas o te quiere cobrar la comisión, ¿no? Para empezar. Y segundo, fuera de la renta fija, porque los bonos de renta privada tampoco están pagando mucho, salvo algunas cosas en el MARF interesantes, pero muy poco conocidas, ¿no? Tienes que ir o al inmobiliario o a la renta variable, ¿no? En renta variable están saliendo los Venture Capital y los Private Equity. Yo estoy lanzando uno ahora, el UAFAN, y estamos muy atrasados ahí en España, y esos son los fondos que van a meter capital en empresas que pueden llegar a salir a bolsa y pueden cambiar lo que hemos contado de los salarios, ¿no? De tener más productividad y más mejora del nivel de vida. Y luego está el inmobiliario, ¿no? El inmobiliario, pues evidentemente que es nuestra devoción, lo hacemos muy bien desde Isabel la Católica, o sea que el ladrillo se nos da bien, nos gusta, nos sentimos muy cómodos. Es un mercado que yo creo que está otra vez en niveles de excesos. Es verdad que sin problemas de deuda como pasó en el 2006 y de vinculación con el sistema bancario, ¿no? O sea que no estamos en volver a repetir lo que vimos en 2008, pero evidentemente que hay una sobrevalorización de precios. ¿Cuánto puede durar? Pues nadie lo sabe, ¿no? Yo estaría más cómodo en renta variable con una buena cartera y bien asesorado y con una inversión a medio y largo plazo cómoda.